Bueno muchachos, buen día para todos. Espero que estén muy bien para el momento en el que estén viendo este video. Como les había comentado en días anteriores, vamos a hablar de nociones básicas de fotografía judicial, porque hay conceptos que no están como lo suficientemente claros para realizar un trabajo como el que les iba a exponer. Muchachos, vamos a hablar con base en las fotografías que les envié para el trabajo. Vamos a hablar un poco de qué fotografías se toman, qué se debe hacer, cómo se debe hacer, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a dar inicio entonces a ese espacio de aprendizaje sobre un poco de fotografía judicial. Estas son nociones, muchachos, quiero dejarles claro que ustedes ya tuvieron que haber visto fotografía judicial. Aquí lo que vamos a hacer es una especie de repaso para entender bien el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, aquí lo que estamos viendo en pantalla es una claqueta inicial que se maneja dentro de la fotografía judicial, donde hay datos eh, relevantes básicamente sobre fecha, hora inicial, hora final, qué entidad es la que realiza el acto, el número único de noticia criminal o del SPOA, el lugar, unidad de policía judicial que realiza el acto y la persona que obviamente obtiene las fotografías, ¿cierto? Eso es lo primero que se toma. Es la fotografía que da inicio como a todo el álbum fotográfico, ¿cierto? A continuación ya vamos a empezar con fotografías de plano general. Esta fotografía, por ejemplo, es esa fotografía que busca orientar el lugar donde vamos a iniciar con las diligencias. ¿Con qué fin? Con el fin de que la persona que no haya acudido efectivamente al lugar de los hechos, pues se ubique. Si llega a necesitar ir al lugar de los hechos y él necesita acudir al lugar, pues con esta fotografía va a empezar a relacionar un poco la ubicación del sitio, ¿cierto? Entonces, como ya lo conocen, hay varios tipos de planos. Hay fotografías de plano general, fotografías de plano medio, de primer plano, de primerísimo plano, de primerísimo primer plano, que las iremos viendo pues en el transcurso de esta clase, ¿cierto? Entonces, estas son fotografías de plano general. Si las ven, pues buscamos como orientar el sitio, ¿cierto? Más fotografías de plano general. Ya vamos a empezar a acercarnos un poco como a la entrada del lugar. Siguen siendo fotografías de plano general. Tenemos fotografías de los accesos, ¿cierto? Más fotografías de los accesos ya desde otro punto de vista que efectivamente pueda mostrar o pueda dar como la visión a la persona que no acudió al lugar de los hechos. Siguen siendo fotos de plano general. Es importante describir efectivamente que son fotos de plano general. En los álbumes fotográficos se debe describir qué clase de plano se utiliza, cómo se toma la fotografía. En el informe de trabajo el informe de investigador de campo se debe plasmar, muchachos, qué es lo que se está mostrando. Hay que hacer descripciones, todo es descripciones muy puntuales. Son, son descripciones, muchachos, que avisoren qué se está mostrando en la imagen. No es solo poner la imagen, ¿cierto? Todo debe ser de manera muy cronológica. Todo debe ser de manera muy cronológica. Estos álbumes fotográficos normalmente se hacen en el formato investigador de campo. Ya habíamos hablado de qué es lo que se debe poner qué cámara se utilizó, se debe poner efectivamente cuál es el medio en el cual se guardan las fotografías, como una micro SD de tantas gigas. Se debe poner absolutamente todo lo referente a los equipos, muchachos, que se manejaron para esto, si usaron flash, cómo se utilizó, todo eso, muchachos, hay que ponerlo. Seguimos viendo fotografías de plano general, muchachos. Aquí, por ejemplo, ya vemos un acordonamiento, hay que describir ese acordonamiento, ¿cierto? Muchachos, vemos otra foto de la entrada. Miren que todavía ni siquiera hemos entrado al lugar de los hechos, ya tenemos un recorrido que si ustedes van a ese lugar, van a empezar a ubicar cada uno de los elementos que se han fotografiado, ¿cierto?
Aquí ya estamos como viendo la entrada, muchachos. Eso ya serían fotografías de plano medio. ¿Por qué no de plano general? Porque miren que ya básicamente el plano se está reduciendo. Ya no se ve tanto hacia los lados, sino que ya estamos tratando de hacer claridad sobre un elemento que sería la entrada, ¿cierto? Sería la entrada al lugar. Otra fotografía de plano medio, muchachos. ¿Cómo identificar esos planos? El plano general es cuando tomamos una fotografía donde se ve absolutamente un montón de cosas, ¿cierto? El plano es súper amplio y no podemos ver un elemento individual, sino que estamos viendo un todo. Recuerden, muchachos, que la fotografía va desde lo general hasta lo particular, de lo macro a lo micro, de lo grande a lo pequeño. Entonces, muchachos, es importante que tengan eso muy claro. Es importante que traten de hacerlo de manera que se pueda mostrar, que se pueda dar luz de que empezamos de lo grande a lo pequeño, porque he tenido álbumes fotográficos, muchachos, en los cuales empiezan desde lo más pequeño y después se extienden un poco más, entonces a veces es como complicado tratar de tener como una escala de tiempo para poder entender el álbum fotográfico, ¿cierto? Tenemos ya fotografías de plano medio, más fotografías de plano medio, muchachos. Miren que ya nos estamos reduciendo. Planos medios. Voy a pasar estas así muy rápido porque básicamente son como planos medios. Aquí, muchachos, cambiamos un poquito porque eso ya es una fotografía también de plano general donde estamos viendo efectivamente la entrada, estamos viendo paredes, estamos viendo un cuerpo, estamos viendo una mesa, estamos viendo absolutamente el todo de la habitación, ¿cierto? Pues de la habitación, no, del espacio donde está el cuerpo, ¿cierto? Que ya entonces nos abrimos un poco más y después de esto pues vamos a empezar a hacer fotografías de planos un poco más cerrados. Miren que ya aquí tenemos una fotografía con un plano un poco más cerrado, ¿cierto? Aquí miren la diferencia entre esta fotografía en la cual tenemos un plano abierto pero sin numeradores. Miren que aquí la escena está sin numeradores, hasta cómo la encontramos, y ya después pasamos efectivamente, muchachos, a escenas con numeradores. ¿Sí ven? Pasamos con numeradores, pasamos efectivamente a hacer la marcación. Aquí, muchachos, hay un error que efectivamente cometimos con lo que les hablaba de los numeradores y de los métodos de búsqueda y hallazgo. Miren que señalizamos con el número 1 al cuerpo, pero lo primero y lo más cercano a la puerta pues es el objeto número 2, que es un palo. ¿Sí ven? Entonces se supone que ahí debería ser el número 1, ese palo o ese objeto contundente, y no el cuerpo. ¿Lo ven? Entonces tendríamos ese número 1, ese palo, el número 2 sería el cuerpo, el número 3 sería lo que el occiso tendría cerca a su pierna, el número 4 sí sería pues lo que está en la mesa, el número 5 lo que está un poco más lejos y el número 6 lo que se ve al fondo. Entonces quiero hacer claridad en eso. Es un error efectivamente que cometimos cuando yo, al igual que ustedes, era estudiante, era mi primer semestre incluso, era mi primer semestre de criminalística. Entonces son errores, muchachos, que hay que ir corrigiendo, ¿cierto? Para que lo tengan claro. ¿Qué más de esto, muchachos? Eso es lo que les quería comentar. Ahora, muchachos, vamos con otra fotografía ya de los elementos numerados. Ahora vamos a fotografías de primer plano, muchachos. Estas son fotografías de primer plano. Miren que ya solo estamos haciendo como la fotografía del elemento, solo del elemento. Aquí efectivamente vemos que el elemento no tiene numerador. Perdón, no tiene numerador, no tiene testigo métrico. En otra fotografía debe tener testigo métrico. Entonces esta vendría siendo una
y ya tendríamos otra con testigo métrico, ¿cierto? Una sin testigo métrico y otra con testigo métrico. Ya empezamos, muchachos, los elementos con testigos métricos para visorar efectivamente medidas de los elementos. Aquí, muchachos, efectivamente tendríamos una foto de primer plano, pero necesitaríamos una foto de primerísimo plano para mostrar esta marca que tiene el vaso, ¿cierto? Para eso hay que utilizar entonces algún elemento que nos dé luces especiales para poder efectivamente alumbrar esta marca, porque si están viendo pues ya era como un poco de noche, entonces no se vería muy bien si lo tomamos con una cámara sin el instrumento para dar como un poco de luz a este rastro, huella o como lo quieran llamar. Aquí tenemos otra fotografía donde efectivamente estamos mirando la altura del elemento. Estamos viendo la altura, ya ahorita vimos lo que es el ancho del elemento, ahora estamos viendo lo alto del elemento, ¿cierto? Aquí, muchachos, tenemos un numerador un poco más pequeño que se usa para vainillas. Tenemos también un testigo métrico para visorar o para mostrar entonces el tamaño del elemento, ¿cierto? Aquí, muchachos, tenemos un elemento en una pared. Entonces vamos a fotografiar el elemento en la pared donde se halla y posteriormente vamos a retirarlo de ahí cuando ya lo tengamos fijado y vamos a ponerlo en otra fotografía con el testigo métrico. ¿Sí ven? ¿Con qué fin? Con el fin de efectivamente mostrar el sitio de hallazgo, pero mostrar qué elemento le saca de allá. Por eso lo pusimos así, ¿cierto? Aquí también habría que hacer una foto de primerísimo plano, muchachos, para mostrar estas marcas de un líquido rojizo aparentemente sangre, porque no sabemos qué es. Recuerden que aquí todo es supuesto porque no somos laboratorio ahí como para asegurar si es sangre o no es sangre. Aquí ya tenemos entonces una foto del occiso y ya vamos a empezar a señalar heridas, muchachos. ¿Con qué? Con una flecha indicadora. Entonces la flecha indicadora lo que busca es mostrar efectivamente, muchachos, cada una de las lesiones, dar luces de qué lesiones tiene el cuerpo y poder señalarlas para después poder describirlas. Y entonces tendríamos que poner, con la flecha indicadora se señala herida en tal lugar con las siguientes características. Eso es lo que debe hacerse, muchachos. Aquí una cosa es señalar las heridas y otra cosa es hacer medición de las mismas. Por eso usamos testigos métricos aquí. Entonces con una flecha indicadora mostramos la lesión, pero con el testigo métrico tratamos de medir la lesión. ¿Listo? Igual, muchachos, medición de heridas. Más medición de heridas, muchachos. Medición de heridas. Importante describir esto, muchachos. Esa salida de sangre o de presunta sangre en los agujeros corporales. En otra ocasión, muchachos, vamos a hablar de eso en los seminarios que les da la universidad para que lo sepan. Vamos a empezar a hablar de heridas, vamos a empezar a hablar de nombres técnicos para poner en los informes. Tenemos fotografía de filiación, muchachos, que es con el fin de tener como el primer plano de la cara del occiso, con el fin de hacer identificación posterior. Tenemos sábana de evidencias con los formatos, sábana de evidencias con formatos y numeradores, embalados y rotulados. Y tenemos sábanas de pertenencia, muchachos. Eso es básicamente como nociones de fotografía judicial. Y ahora terminamos con la claqueta. Miren, aquí tenemos la fecha, la hora inicial y tenemos la hora final, ¿cierto? Eso, muchachos, es un poco de lo que es nociones de fotografía judicial. Es un poco somero porque ya la tuvieron que haber visto como materia. Aquí lo que hicimos fue un recorderis con el fin de que tengan claro qué hay que hacer. Recuerden, muchachos, yo les voy a suministrar las fotografías y ya a continuación ya vamos a hablar de cómo vamos a hacer el trabajo. ¿De acuerdo?
Espero, muchachos, que haya sido de su agrado como esta sesión un poco corta, diferente a las demás que son un poco más extensas, para que tengan entonces claro el trabajo. Listo, muchachos, feliz día.